poder plantear ideas. Bueno, lo que necesitas para plantear ideas es información. No importa cuál método o de dónde salgan tus ideas deben estar sustentadas en información, en datos que tienen un fin determinado y que constituyen un mensaje o una idea sobre el fenómeno. A estas informaciones las sacamos de fuentes de datos o fuentes de información, que son todos los instrumentos, todas las maneras que tú puedes lograr acceder a ese conocimiento, a ese dato, a esa información. Entonces existen múltiples tipos de información. Tenemos tres grandes tipos. Fuentes primarias o directas. Son fuentes donde la información es nueva, original y la estamos sacando de la boca del dueño. Estos son estudios donde la investigación fue realizada por esos autores. Luego tengo fuentes secundarias o indirectas, que son entonces fuentes donde lo que han hecho es esas fuentes primarias las revisan y quizás las sintetizan, las organizan. Por ejemplo, una revisión a la literatura, la misma Wikipedia o algún tipo de fuentes de esto. Luego tenemos fuentes terciarias. Ya estamos separándonos de la fuente original por dos lugares. Son fuentes donde la información proviene de fuentes secundarias, o sea que son colecciones de referencia que puedes utilizar. Por ejemplo, guías, manuales, normalmente están basados en revisiones de la literatura. No hay ninguna fuente que sea mejor o inmediatamente peor que la otra, pero va a depender mucho para qué la necesitas. Si tú necesitas información para dar respuesta a un problema de investigación y ver qué es lo que están pasando, qué es lo que están haciendo los investigadores, pues debes utilizar fuentes primarias. Sin embargo, cuando tú estás buscando una teoría, todavía estás en un enfoque más exploratorio, las fuentes terciarias y secundarias pueden ser una buena opción para ti para descubrir nuevos conceptos y nuevas tomas de decisiones que todavía no estás de acuerdo. Entonces, hay muchos tipos de información, esto es, de dónde las puedes sacar, todas son válidas. Puedes citar desde un video de YouTube hasta el artículo de ciencia más importante del mundo. Todas las fuentes son válidas para tu investigación, siempre y cuando sean de calidad. Y por eso es que tenemos que hacer una revisión de la literatura. Y la revisión de la literatura no es el marco teórico, no. Es todo ese proceso que tú estás haciendo de levantar y analizar fuentes de información para tú entonces ver qué se sabe sobre el tema estudiado. Y esa revisión de la literatura hay que realizarla. O sea, es posible que tú tengas ya una idea de lo que quieres estudiar. Ya lo pensaste. Y algunos conocimientos incluso sobre el área de investigación. La revisión de la literatura te va a permitir a ti tener conocimientos extras para desarrollar tu pregunta de investigación y mejorarla. Te permitirá entender la investigación en tu área temática, proporcionar un contexto histórico de lo que ha pasado, incluso conocer el lenguaje y los conceptos y terminologías apropiadas. Por ejemplo, yo quiero buscar información sobre dependencia, pero si yo busco ahora mismo dependencia, me van a aparecer muchos tipos de dependencia. Me van a aparecer dependencia emocional, dependencia económica, dependencia física, dependencia a las drogas. Yo tengo que saber cómo se llaman esas cosas que estoy buscando, esas variables, esas temáticas. Eso me va a permitir también identificar términos de búsqueda relevantes, porque si sé usar el lenguaje, si tengo la terminología adecuada, voy a poder tener palabras que van a ser clave en mi búsqueda de conocimiento. Además, me va a permitir descubrir autores y artículos que son sumamente importantes dentro de mi área. Y incluso me puede dar más ideas y áreas de intereses para trabajar. Pero hay muchos lugares donde buscar. Puedes buscar en el Internet utilizando múltiples líneas. Te recomiendo que utilices el CRAI de UNIBE, ya que con tu usuario de estudiante puedes entrar de manera fácil y sencilla y puedes entonces tener acceso a
miles y miles de libros y artículos de investigación. Pero también puedes utilizar otros índices de citas o fuentes de información bibliográfica. Entonces, para buscar, lo mejor es haber identificado ese lenguaje técnico que se utiliza en tu investigación. Y esto es las palabras claves. La mayoría de las búsquedas las harás con buenas palabras claves. La búsqueda, lo que haces es expresar tu pregunta o necesidad de información en estos términos, que son los que se van a utilizar para la consulta de la literatura. Pero, ¿cómo yo puedo identificar palabras claves que son relevantes? Bueno, puedes comenzar con los conceptos claves iniciales de tu tema de investigación y ampliarlos con tus conocimientos existentes del tema. Puede ser lluvias de ideas, de sinónimos y de palabras y de temáticas. Las palabras claves pueden incluir incluso teorías o conceptos teóricos, autores, pueden que hayas incluso identificado temas en investigaciones anteriores. Te invito a que reflexiones sobre lo que ya sabes y lo que quieres saber sobre el tema, lo que se desconoce, y enumeres términos relevantes para tu investigación. De esta manera puedes hacer una búsqueda más exhaustiva y sensible de la información, considerando todos esos términos relacionados. Ya puede ser un lenguaje específico de la disciplina, variantes ortográficas, plurales o variantes de terminaciones de palabras. Entonces, haz esa lluvia de ideas. Piensa en tu tema de investigación. ¿Cómo otras formas lo podemos decir? ¿Qué teorías conoces sobre eso? Y te va a ayudar a buscar palabras claves. Y lo mejor de todo, si ya tienes algunos artículos que tienes de antecedentes, como que sabes y los conoces, y siempre tienen abajo del resumen algunos términos claves que te pueden ayudar también al momento de hacer la búsqueda. Cuando realizas una búsqueda utilizando cualquier motor, por ejemplo, la búsqueda en la biblioteca o en una base de datos, el proceso generalmente funciona mediante coincidencias o términos que se parecen. Los términos que tú has colocado se van a buscar en el texto completo, todo el texto, en el abstracto o resumen, en los títulos, en las palabras claves, en los campos o asuntos, metadatos o artículos, y pueden controlar tú cómo se recuperan esos resultados al momento de tú, entonces, poder filtrar esas palabras claves. Recuerda que al final eso es un algoritmo. Y si yo, con mi ejemplo de dependencia, busco dependencia, me va a buscar de todo, porque él no tiene la forma de distinguir entre tipos de dependencia hasta que tú utilices los términos adecuados. Entonces, quiero que veamos rápidamente esto que tenemos acá. Yo busqué con una palabra clave y puse empowerment. Y si se pueden ver, miren qué tantas veces aparece employees, qué tantas veces aparece employees en empowerment, solamente en el resumen. Me está buscando en todas partes y me estaría buscando también hasta si el autor en las referencias tiene una cita que por alguna razón tenía una de esas palabras claves. Entonces, por eso es importante filtrar al momento de buscar. Entonces, es importante que uses pocos operadores de búsqueda. Vamos a ver qué son esos un poquito más adelante. Utilizar las funciones avanzadas de búsqueda para poder filtrar y evitar que pase eso de que todo lo que aparece y todas las palabras aparecen. Y así poder identificar esas palabras claves necesarias. Marcar elementos de interés para leerlos y destacarlos para más tarde y seguir con la lluvia de ideas hasta que encuentres el conjunto de palabras que te va a dar tus palabras claves como las necesitas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también de palabras claves, cómo las puedes buscar. En este artículo puedes ver que es un tema sobre y tiene los temas del artículo. Y entonces ya yo puedo ver que algunas palabras que quizás me interesan son responsabilidad social en las empresas, o pueden ser adolescentes, o pueden ser campañas publicitarias. Creo que adolescentes y campañas publicitarias quizás no, pero algunas de estas palabras claves de un artículo que tengo ya como antecedente
me podría ayudar a inspirarme para otros artículos y otras búsquedas. Entonces, de esta manera es como se ve, por ejemplo, cuando filtras y filtras por tema, por título, y de esta manera puedes fácilmente buscar informaciones que te hagan más manejable la búsqueda. Siempre es una buena idea buscar por temas, ya que por temas significa que en una buena base de datos, cuando se busca por tema, se va a buscar en la forma en que esas fuentes de información fueron indexadas, fueron guardadas. Y si es una buena base de datos, va a tener todo lo que tenga con ese tema guardado con ese nombre. Y eso entonces va a evitar que te aparezcan cosas probablemente que pertenecen a otras temáticas. Por ejemplo, algunos temas aquí para haciendo una investigación de influencia de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Bueno, pues entonces, algunas palabras claves que yo puedo inicialmente pensar pueden ser redes sociales, autoestima, adolescentes. Sin embargo, cuando estuve buscando y vi que se está trabajando en este tema, bueno, pues puedo ver que las redes sociales per se no es la red social que afecta, son cosas específicas de las redes sociales, como el ciberacoso o como el uso de Facebook o como la adicción. Entonces, ahí voy a buscando términos más acotados hasta poder entonces encontrar exactamente lo que quiero buscar. Quizás ahora mismo esta pregunta o tema de investigación, porque ni siquiera está como forma de pregunta, es muy amplia. Todavía no es una investigación de carácter experto. Necesito darle esa lectura para saber cuáles son las influencias de las redes sociales, ver qué está faltando y hacer una investigación más acotada y más al punto de lo que yo quiero para que sea un buen trabajo de investigación. Entonces, es bueno que, en resumen, uses filtros para resultados específicos, mires publicaciones más recientes y las controles por fechas. Evalúes la relevancia de los resultados mirando el título, la fuente, la fecha para tener una idea de dónde se publica la investigación sobre el tema. Y evalúe también esa relevancia al ver las vistas previas y los reseñas. Utilice los enlaces de citados por para ver artículos, por ejemplo acá, que fueron citados por otros investigadores o artículos relacionados. De esa manera puedes encontrar más información en lo que estás aquí explorando tus términos claves para determinar una mejor pregunta de investigación o cómo hacer una mejor búsqueda. Al final, cuando adaptas tu búsqueda al contexto específico, puedes entonces tener informaciones que van específicas hacia dónde estás buscando, utilizando terminologías que son apropiadas para ti y para tu trabajo de investigación. Aquí tenemos entonces una búsqueda. Una de las preguntas que yo había colocado era si la diversidad o la inclusión en organizaciones podría mejorar el trabajo. Simple y búsqueda, sin mucho aquí en Google Académico, puse diversidad e inclusión y he encontrado 321,000 resultados. Yo dudo que yo tenga la capacidad, el tiempo y el deseo de leer todo eso. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi búsqueda? Bueno, una forma de yo mejorar mi búsqueda es utilizando comillas. Las comillas obligamos al algoritmo que aparezcan las dos o más palabras juntas. Todo lo que está entre comillas va a aparecer junto. En este ejemplo, yo he puesto entre comillas las dos palabras que son diversidad e inclusión en organizaciones y vamos a ver cómo solamente han aparecido todo lo que tiene esto. Y la reducción fue muy grande, solamente 7 resultados. Ok, quizás reduje muy poco. Bueno, no muy poco, demasiado. Pero entonces, ¿cómo puedo también hacerlo? Bueno, puedo utilizar un operador que es el operador AND, que significa y en español. Es importante saber que cuando tú no colocas nada, o sea, cuando tú haces la búsqueda y no agregas AND, automáticamente el navegador va a colocar AND como el operador o
vamos a decir, el buscador oficial. Pero lo que hace Anne es restringir el tema y darme menos datos. Por ejemplo, yo podría, solamente aquí me va a dar cosas que tengan diversidad e inclusión y talento humano. Y como lo puse entre comillas, si vemos la diapositiva anterior, entre comillas significa que tienen que aparecer esas dos exactamente como están. Y aquí subió más de lo que tenía en mi ejemplo anterior, pero sigue siendo muchísimo menos que el gran total de 300 y pico de miles de búsquedas que tuve cuando hice la primera búsqueda. Luego tenemos otra forma de buscar, que es el operador OR, que significa O. Entonces, en este caso, es una forma de integrar, de agregar y agrandar. Lo que estamos haciendo en este sentido es hacer que aparezcan registros que incluyan una u otra de las cadenas de textos que estamos buscando. Acá he utilizado las comillas, que ya sabemos que todo lo que está en comillas se va a buscar junto, y yo lo que le estoy diciendo es que quiero que me busque cualquier texto que tenga gestión de la diversidad junto o talento humano, talento diverso, diversidad en el lugar de trabajo. Y me ha puesto entonces, puede que solamente tenga gestión de la diversidad o puede que tenga otros términos. O sea, no solamente gestión de la diversidad, sino que también los otros términos que tengo. Por lo tanto, he ampliado mi búsqueda. Otro artículo o otra forma que podemos buscar es buscar trabajos que han sido publicados en una revista en particular. A veces hay una revista que es muy específica al tema que estamos trabajando y queremos utilizarla. Y de esa forma, con esta revista, pues entonces puedes buscar artículos que se han escrito dentro de esa revista y luego utilizar los otros operadores para buscar dentro de esa revista qué cosas se han investigado. Al final, todo lo que tenemos que hacer es tratar de truncar y buscar palabras para poder conseguirlo todo. Por ejemplo, si yo quiero poner la palabra married, marriage en Mary, yo puedo utilizar un asterisco y lo que va a hacer es buscarme todo donde aparezca M-A-R-R seguido de algo. Y por lo tanto, yo aquí busqué de esa forma y encontré married, encontré marriage y ambos sin necesidad de escribir la palabra múltiples veces, sin necesidad de escribir married, marriage y married. Útil, ¿verdad? Aquí tenemos algunas referencias que puedes ver si quieres más información y recuerda que debes de leer los textos que tenemos en clase para que puedas hacer tus propias búsquedas de información. Piensa en tu tema de investigación. Busca artículos que tengas por acá, ve qué palabras claves estamos utilizando, cómo se está investigando esto y dale a tu tema de investigación una forma única y especial de trabajarse. Suerte.